El siguiente clip fue expuesto en la cuenta de TikTok del usuario Joan1, un chico que se dedica a atender una tienda. Él se encontraba totalmente solo ordenando una de las despensas cuando la cámara de seguridad capta algo realmente extraño que lo aterrorizó por completo. Presta mucha atención a ver si lo captas a la primera. ¿Lograste verlo? Es un movimiento sutil, pero algo que no podemos ver ala la camiseta y el suéter de Joan, haciendo que él se desconcentre y se tambalee hacia atrás. Joan inmediatamente sintió como alguien le aló la playera y al voltear se aterroriza al no encontrarse con nadie. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que quizás se trate de un fantasma que está rondando la tienda, e incluso hay quienes se atreven a decir que le hicieron un trabajo de brujería y le montaron algo, aunque han aparecido escépticos mencionando que se puede tratar de un simple montaje. Pero te dejo a ti la última decisión en la caja de los comentarios. Una cuenta de Instagram llamada Ghosting Spector Greg posteó un video realmente inquietante y perturbador. En este podemos ver a un grupo de amigos quienes decidieron una noche jugar con un tablero Ouija. La ocasión era perfecta, ya que se encontraban totalmente solos en una de las casas de ellos, por lo que decidieron sentarse a medianoche y jugar y grabar el momento, ya que ellos no creían en esto. Pero para su sorpresa, ocurriría algo realmente estremecedor. Are you here to hurt us? Well, you had to start moving before. Yeah. Dad, please come Yeah, I just don't close want it. to do this anymore. Yeah, You've it's been doing it fine. too long. I know, my arm's aching. Come on, Come on, just close Yeah. it. we'll close it. Dad, please. Yeah, I it's don't wanna do okay, this it's anymore. okay. Pick it up. Hold up, it's got it it up. Yeah, wrong. but you need to close it properly. Please, Look, Dad. I just want to show you there's nothing on. Dad! 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 Can you open it? De un momento a otro, el oráculo de la Ouija sale volando precipitadamente. Las chicas quedaron paralizadas del miedo al ver este acontecimiento. Su amigo inmediatamente toma el oráculo y lo enseña a la cámara y muestra que no hay truco alguno, ni imanes, ni hilo que pudiera hacer que el puntero saliera de esta manera. Muchos espectadores al ver esto dicen que en ese momento pudo haber entrado un ser de bajo astral muy poderoso que no quería ser molestado. Pero tú, que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video que veremos es de unos exploradores que se adentraron en un edificio en total abandono, y en este podemos ver lo peligroso que es realizar dichas expediciones a estos lugares. Presta mucha atención a la grabación. What is it? Oh! Yo, that motherfucking shrimp up killed you right in your face, dude. What's his house? His house ain't even Look at that! That is insane. Yo, coming right to Yo, your that head. thing's got bodies. Look at this, look at this. Yo, that's right in your No, hold on. You need to stop more. You need to step up. Yo, that would've got you right in your neck. Oh my God, right in his head. Yo, you got his head. Los chicos se percataron de que algo estaba realmente extraño en este lugar. Se dieron cuenta antes de subir a las escaleras que había una especie de trampa, y efectivamente, al accionarla, vieron como un cuchillo amarrado a una muleta caía a una velocidad considerable, justo a la altura de la cabeza de alguien que caminara por las escaleras. Estos exploradores quedaron convencidos de que esta no era la única trampa que había en el lugar, por lo que tomaron la decisión de culminar la investigación y salir de ese lugar, ya que era sumamente peligroso para sus vidas, dejándonos saber que en dichos lugares, más allá de algo paranormal, pueden ocurrir cosas que atenten contra nuestra integridad. El siguiente video fue expuesto en la cuenta de TikTok de Conciencia Color Noche,
Y en este podemos ver a un chico que se dedica a realizar senderismo. Él estaba pasando por el camino que conduce a Talpa, Jalisco, y en este lugar logró captar algo que a sus espectadores los dejó sin aliento. Una presencia extraña se asoma detrás de un árbol, mirando fijamente a este senderista. Él se percata de esto y se voltea para ratificar lo que por la pantalla había visto, y al notar que en efecto hay algo que no estaba allí, decidió acelerar el paso para encontrarse con sus compañeros. Las personas que han logrado ver este clip aseguran que él se topó con un duende, o incluso hay quienes afirman que es un chaneque o otra criatura del bosque que lo estaba acechando. Pero quisiera saber tu opinión de este clip en la caja de los comentarios. Este clip que estás por ver fue subido por Carl Xiao Dacus, un chico que se dedica a realizar contenido en su motocicleta mientras hace sus recorridos en la ciudad. Una noche, mientras él se encontraba en la autopista, su cámara GoPro logró captar algo que lo estremeció por completo. De repente, como por arte de magia, aparece una mujer en medio de la carretera haciendo que él casi pierda el control. Él la ve perfectamente y voltea para ver si la golpeó y para saber qué pasó con esta mujer. Pero para su sorpresa, esta había desaparecido sin dejar rastro alguno. Si vemos esto en cámara lenta, podemos observar que efectivamente la mujer aparece de la nada. Pero lo más inquietante de este caso es que haya desaparecido de un momento a otro. Muchos espectadores que han logrado ver este clip mencionan que posiblemente esta mujer sea un ánima en pena que pereció en esta carretera en un accidente, ya que no tienen otra explicación lógica para que esta mujer haya aparecido de esta manera y también haya desaparecido sin dejar rastro alguno. Tú que ves el video, cuéntame en los comentarios ¿qué opinas al respecto? Este video fue subido a la cuenta de YouTube de Virdi Sengar. Ellos se dedican a explorar lugares abandonados y contar sus historias. Y en esta ocasión visitarían un lugar donde supuestamente aparecen duendes que acosan a las personas y las atraen a lo más oscuro del bosque para hacerle cosas realmente atroces y desaparecerlas. Mientras estaban contando distintas leyendas del lugar y caminando por la zona, lograron captar algo que a sus espectadores les heló la sangre. Elinde tespih varmış, boyuna subhanallah subhanallah diyormuş. Orada ben de aynı bizim Gönül ablaya benziyor dediğim zaman onu duyuyor mu? He. Orada kıyamet. Abi suç sende abi. Döndü abla nereden çıktı bana? Ne bileceğim ben orada yayıldınca aynı Gönül ablaya benziyor. Aklıma o geldi bana. Abi bak bir arkadaş bunu söylemiş. Kendi yörelerinde geçen ben söyledim ya. Şuna. Buna iç soğanı diyorlarmış bir de. Kendi hani otlu peynire koyulan var ya. Ha, geçen akşamki aynı şey. Aha. Ulan ne kadar güzel kokuyor ya. Peynire koyuyorlar ya. İç soğanı diyor. Bir yörede de iç soğanı diyorlarmış. Ama bu soğan diyor bu sarımsak. Biz Bizim orada sirim deniyor. Sirim. yok. Senin dediğin soğan farklı. Ha, iç soğanı farklı mı? Farklı. He bu. O aşırı soğan gibi kokuyor bu. He. Sarımsak gibi. Bu sarımsak kokuyor. yok. O zaman yanlış, o yanlış biliyor. Abi davet açık ha şu an. Görüyor musun? Önce kameradan göreceksin. Abi. Oo. Allahümme salli ala. Görüyor musun? Abi. Allahu Ekber. Aman Arap Yarımadası'ndan gel. Abi Maruti kabilesinin. Maratya kabilesi. Of. Şu neymiş ya? Yaklaşma, dur yaklaşma. Abi az yaklaşalım. Yaklaşma. Allahümme salli ala seyyidina. Üf abi.
Nasıl? Oo, yüzüne bak abi. Cellat gibi, bakar mısın? Kabus gibi suratı var abi, bak. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam. Kaybolup geri geliyor ya. Bunun tipinde hayır yok abi. Bak. Oo, abi Ömer biz burada ne soracağız? ne abi bu? Yaratık da. Maruti kabilesinin başı mısın? Allahu Ekber. Hikmet abi. En medio de la oscuridad se dejó ver un ser amorfo, pequeño, con ojos brillantes y rojizos, cerca de estos exploradores, como si se tratase de un duende acosador que los estaba esperando. Estos chicos, al notar esto, quedan paralizados y asombrados por lo que están viendo. Al tratar de acercarse un poco, ven como esta criatura inmediatamente comienza a correr directamente hacia ellos, lo que hacen que estos exploradores huyan despavoridamente por sus vidas. Cuéntame en la caja de comentarios si tú has tenido alguna experiencia con duendes. Estaré encantado de leerte. Y si tienes algún material acerca de estos encuentros, me lo puedes enviar a través de mi cuenta de Instagram. El siguiente caso proviene de la cuenta de TikTok de Soy Gaby91, una madre que ha documentado cada hito de la vida de su hija. Toda su actividad en las redes sociales gira en torno a ella. Desde el primer día de su nacimiento hasta ahora, Gaby ha estado compartiendo todo, pero entre las docenas de clips sanos, hay algunos que han perturbado profundamente a los espectadores. Todo se remonta a una serie de videos extraños que grabó cuando Regina era apenas un bebé. Luna. ¿Sí entiendes? En aquella época, Regina tenía una extraña costumbre. Ella gateaba hacia un pasillo particular de la casa y lo miraba en completo silencio. Eso por sí solo podría parecer inofensivo, pero lo que lo hace inquietante es el hecho que incluso años después continúa haciéndolo. Al igual cuando era bebé, Regina sigue mirando ese pasillo y se queda inmóvil como si algo invisible la estuviera mirando. Vámonos ya. Vente, mi amor. Vente. Vamos a... Ya sea jugando sola, riéndose, lanzando besos o incluso jugando a la marcha, Regina parece interactuar con el pasillo como si estuviera con un amigo. Muchos han atribuido esto a que tiene un amigo imaginario, pero Gaby no está convencida, no después de que algo profundamente inquietante fuera captado en cámara en uno de sus más recientes videos. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, Rachín. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. It's okay. El comportamiento de Regina ha cambiado. En lugar de alegría, ahora reacciona con inquietud cada vez que está cerca de ese pasillo. Los últimos videos de Gaby muestra a su hija visiblemente perturbada, pero el origen de ese miedo no está claro, al menos para Gaby. No, hasta que un seguidor señaló un momento específico de un clip corto que las cosas comenzaron a tener sentido. Las imágenes muestran a Regina realizando tranquilamente su rutina antes de irse a dormir, hasta que los espectadores descubrieron lo que podría ser la razón de su creciente terror. Esto fue lo que captó la cámara. Día número 19, intentando que mi niña duerma sola en su camita. Después de un bañito de burbujas, su rutina.
mamita, vamos a dormirnos, mi amor. Mira, tus Y con ella diario es negociar. Ya vamos a dormirnos. Ve, dame el cepillo. Dame el cepillo, ya. Ay, Regina. Vamos a dormirnos. Pásate tú. Ay, Rey. Lo que parecía ser un video inofensivo se convirtió en algo sacado directamente de una pesadilla. Mientras Regina señala hacia el closet, una figura sombría se desplaza rápidamente a través del marco, justo en el lugar donde ella hace el gesto. No había nadie más en la casa esa noche, lo que descarta una explicación lógica. Luego de leer los comentarios, Gaby revisó inmediatamente el closet, pero no había nadie allí. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué captó la cámara? Uno de los espectadores especuló que esa figura fantasmal podría ser lo que Regina ha estado sintiendo todo este tiempo desde que era bebé. Y como si no fuese lo suficientemente aterrador, en un video posterior captó algo aún más perturbador. Cuando le encuentras un miedo a tu Terrenator 3000. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Te da miedo? No hace nada. Al igual que antes, una sombra oscura se desplaza en el fondo, pero esta vez no está aislada en un pasillo o en un rincón. Se desplaza en el mismo espacio en el que se encuentra Gaby y Regina. La figura pasa de un lado al otro antes de desaparecer en la nada. Gaby jura que en ese momento estaban solas. Entonces, ¿qué era eso o quién es? ¿Acaso estamos ante la evidencia real de una entidad maldita? ¿O es el amigo imaginario de Regina? Estaré encantado de leer tus teorías en la caja de comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El usuario de TikTok conocido como Tristán8104 se ha visto envuelto en una experiencia escalofriante mientras lidia con la inquietante idea de que su residencia puede albergar una presencia de otro mundo. La extraña actividad se volvió tan frecuente y perturbadora que decidió instalar una serie de cámaras alrededor de su casa para tratar de captar alguna evidencia de lo que está sucediendo. En este primer clip veremos que algo extraño sucede en el dormitorio. Al final, la puerta parece moverse por sí sola. Se detecta una actividad similar en una noche distinta. Ça fait des sales bruits. Oh, la porte, la porte. What the fuck? What the fuck? Oh.
Ricochet. Anything? Parece que los sucesos espeluznantes no se limitan solo al dormitorio. Presta atención. Bah là, je suis en train de me battre pour mettre les diagrammes et les chiffres, quoi, c'est la merde. Il faut que ma sommeil puisse passer à travers la laine de courant. Je me sers de morceaux de métal rouillés pour y arriver. Avec un peu de chance, j'arriverai à toucher le fond et attacher ça à un brin cassant. Si jamais j'accroche au fond, le brin cédera avant le corps de ligne et je récupérerai. Personne ne sait qu'à Dieu on a le fond de sommeil local. Bah là, je suis en train de me battre pour mettre les diagrammes et les chiffres, quoi, c'est la merde. Les chiffres, quoi, c'est la merde. Algo cae al suelo. Vemos como Tristán se acerca a observar para ver de qué se trata y poco después vemos en el pasillo una extraña silueta traslúcida. Otra noche en una de las cámaras logró captarse nuevamente a esta presencia en la sala. Los eventos cada vez se hacen más intensos cuando una noche al llegar a su casa nota que en una de las puertas está haciendo un ruido. Al acercarse y abrir la puerta, se topa con la sorpresa de no encontrarse con nadie. Esa misma noche, mientras él se encontraba durmiendo, ocurriría lo siguiente. Nuevamente vemos cómo las perillas de las puertas parecen estar moviéndose por sí solas, pero al abrirlas no encuentran nada que pueda estar ocasionando este movimiento. La actividad en la casa de Tristán sigue aumentando conforme pasan los días.
Muchos de sus espectadores están convencidos de que en esta casa hay una entidad que quiere atacarlo o incluso hacer que desaloje inmediatamente. Pero Tristán se niega a irse, por lo que también ha recibido consejos de que bendiga la casa y le haga una limpia para ver si así los eventos paranormales que vive a diario dejan de ocurrir. Cuéntame abajo en los comentarios si tú has tenido una experiencia como esta en tu casa. Estaré encantado de leerte. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.